un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos, esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama El documental que salvó vidas. En 1939 se fundó en Canadá el National Film Commission. Era una institución dedicada a la producción y fomento de la cinematografía canadiense. Y el año en que apareció no era casual, porque para la mayoría del mundo occidental, 1939 fue el año de la guerra. Canadá formaba parte del esfuerzo aliado contra los nazis, algo de lo que estaba muy consciente el primer director de la National Film Commission, el escocés John Grierson. Grierson era ya en 1939 una leyenda del cine. Nacido en 1898, es considerado hasta hoy como el padre del documental británico. En distintos puntos del mundo y de la historia del siglo XX, Grierson había dejado su huella produciendo, dirigiendo o teorizando respecto al género del documental, sus alcances y su importancia social. Y como estamos en 1939 y el cine reinaba como amo absoluto a la hora de entretener o informar a la población, Grierson tenía especial interés en el uso de la cámara de cine como artefacto de propaganda. Él mismo había sido uno de los grandes cerebros detrás de las discusiones en Inglaterra acerca de cómo enfrentar a la Alemania nazi en ese campo de batalla tan importante como el de las armas, que era el de los medios de comunicación. Ya instalado en Canadá, Grierson aceleró la producción de cortos de propaganda que le hablaran al mundo de ese país, de sus bondades, de su interés en el progreso y la democracia, y de su resistencia a las ideas del nazismo que se esparcían por Europa y América. Germany's view of World War II. These are captured German films made for propaganda purposes by Nazi cameramen. Here are historic pictures of the putsch that resulted in the fall of France. En ese contexto, en agosto de 1942, ocurrió la batalla de Dieppe. Este era un puerto de la Francia ocupada por los nazis, que fue atacado por fuerzas canadienses y británicas con la esperanza de capturar la zona y arrebatársela a los invasores. El ataque fue un desastre. Los aliados debieron retirarse y muchos soldados canadienses cayeron en manos de los nazis. A oídos de Grierson, llegó la noticia de que los prisioneros canadienses estaban siendo enormemente maltratados bajo las manos de sus captores. No solo eran golpeados y sometidos a un régimen de hambre, también pasaban el día encadenados. Entonces, el documentalista británico tuvo una idea. Él era un civil, no comandaba una escuadra ni tenía bombarderos, pero contaba con un arma igualmente poderosa: la cámara. Grierson comisionó la producción de un corto documental con un tema muy específico. Ese tema era la manera en que los prisioneros de guerra alemanes eran tratados por los canadienses. El equipo de Grierson registró a los prisioneros alemanes en sus campos de detención, haciendo ejercicio, comiendo platos de sopa y conversando en grupos bajo el sol. El resultado de todo ese trabajo fue una sola copia. Grierson entonces se puso en contacto con la Cruz Roja Internacional, uno de los pocos organismos que en el contexto de la guerra tenía acceso a todos los bandos en disputa. La petición de Grierson era simple. Esa única copia del corto documental debía llegar a manos del único espectador que Grierson tenía en mente. Ese espectador, claro, era Adolf Hitler. En este punto de la historia los datos se vuelven confusos. Desde la Cruz Roja volvió un mensaje: la copia fue entregada a Hitler. Pero, ¿vio alguna vez Hitler el documental de Grierson? ¿Se preguntó cuál era su origen y por qué le había sido enviado? ¿Se imaginó que esa copia en sus manos era la única que existía? Nada de eso se sabe, por cierto. Lo que sí se sabe es que tiempo después, los prisioneros canadienses del desastre de Dieppe vieron aliviadas sus condiciones de cautiverio.
Les quitaron las cadenas, les dieron mejor comida y les permitieron enviar y recibir correspondencia. ¿Había nobleza en este cambio de actitud de los nazis? Para nada. Se trataba de simple cálculo. En una guerra, la manera en que tratas a los prisioneros del otro bando es un mensaje a tu enemigo. Es la manera que tienes de decir: cuida a mis soldados y yo cuidaré de los tuyos. Desde luego, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto caótico y sangriento, donde muchas veces el sentido común estuvo ausente. Pero John Grierson, maestro del documental, sabía del poder de convencimiento que tienen las imágenes. Y en medio de la violencia y la muerte, apostó por enviar un mensaje usando el cine. Un mensaje contenido en un pequeño corto, que solo existió en una sola copia, destinado a ser visto por un solo espectador. El documental que salvó vidas. Esto fue El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos. Hasta la próxima.